Ok, aquí vamos a empezar con los intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor pueden ser de distintas formas, aplicaciones. En este caso, vamos a empezar con el intercambiador de calor de doble tubo, que tendríamos que analizarlo en sí. Igualmente le voy a enviar un video a su WhatsApp. Me encontré ese video, es muy bonito. Prácticamente es un experimento que han hecho, y la verdad es que se puede definir en sí de qué sirve el intercambiador de calor de doble tubo, ¿ok? Eh, Mejor lo voy a mostrar acá abajo. Este es un intercambiador de calor de doble tubo, ¿ok? No sé si lo vieron en su laboratorio o por ahí. Consiste, como dice su palabra, consiste en un doble tubo y consiste en un intercambio de calor. Si se pueden dar cuenta, este aparato tiene un tubo central, que en este caso dice un tubo, un fluido frío, y alrededor de él tiene otro tubo que se puede ser denominado como fluido caliente, ¿no? Eso también puede cambiar dependiendo del ejercicio, pero este aparato, por decirlo así, consiste en poner en contacto dos tubos con dos fluidos, uno que está caliente y uno que está frío. Si ya hemos visto anteriormente en intercambio, en transferencia de calor por conducción, convección, radiación, siempre vamos a necesitar un agente que nos transfiera el calor. Es decir, siempre ustedes van a ocupar, en este caso, fluidos, van a ocupar un fluido caliente que ceda calor, y ese calor que ustedes están cediendo lo va a ganar el fluido frío. Entonces, si ustedes se dan cuenta en qué consiste tu aparato, en qué consiste si tú quieres enfriar y calentar ambos fluidos, tú puedes colocarlo en este intercambiador de calor, y cuando salga su temperatura final, uno va a subir, uno va a estar más caliente y uno va a estar más frío, ¿no? Tiene un poco de lógica, lo hemos visto antes, pero en sí, en eso consiste este intercambiador de calor. Este aparato que ustedes pueden ver en su pantalla consiste en eso, ¿ok? Ahora, una parte muy importante en todo lo que nosotros vamos a tener que analizar en doble tubo es lo siguiente. Carlos creo que lo dice, ¿no? En un intercambiador de calor de doble tubo son posibles dos tipos de disposición de flujo. En el flujo paralelo, los dos fluidos, el frío y caliente, entran en el intercambiador por el mismo extremo y se mueven a la misma dirección. Por otra parte, en el contraflujo, los dos fluidos entran en el intercambiador de calor por los extremos opuestos y fluyen en direcciones opuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder tener en este aparato de acá, que lo pueden ver acá, el intercambio de calor. En este caso, tenemos, que se pueden dar cuenta de ustedes acá, que hay un flujo en sí que va de una temperatura 1 a una temperatura 2, ¿no? En este caso, podríamos hablar que la temperatura del medio puede ser un fluido, no sé, como lo teníamos acá, un fluido frío, ¿no? En este caso, vamos a decir que es un fluido caliente, porque T mayúscula, que el fluido caliente empieza con una temperatura y va a acabar con otra temperatura 2, ¿no? Si yo empecé con una temperatura caliente, ¿cómo voy a acabar? Voy a acabar con una menor temperatura. Ese es el caso del fluido caliente, ¿ok? Y tienen que darse cuenta de algo interesante en las gráficas. El ingeniero a veces nos pide gráficas, pero las gráficas les pueden ayudar a ustedes a determinar o relacionar las temperaturas, ¿ok? Es muy importante relacionar las temperaturas porque cada fluido tiene su temperatura, ¿ok? El fluido caliente y el fluido frío tienen su propia temperatura. Entonces, ¿cómo podría decirles o cómo podría ver esta gráfica, interpretar esta gráfica? Este lado se podría decir que es el lado caliente
y este se podría decir que es el lado frío. Si se dan cuenta, yo empecé con una temperatura, por decirlo así, caliente y llego a la zona fría, ¿no? En esta dirección. Por otra parte, yo tengo un fluido frío que empecé a una cierta temperatura baja y voy a subir hasta una temperatura 2 con un calor más alto, ¿no? Al que tenía antes, una temperatura más alta a la que tenía antes. Si me dejo entender, uno, como le dije anteriormente, un fluido, que generalmente es el caliente, va a perder calor y otro fluido frío va a ganar ese calor, ¿ok? Entonces, puedo ver que el fluido caliente va a enfriarse hasta la temperatura 2, ¿se dan cuenta? Entra y se enfría, ¿no? ¿Y qué sucede con el líquido de alrededor, con el fluido de alrededor? Va a entrar con una temperatura y se va a calentar y va a aumentar su temperatura, ¿ok? Eso podría decirse en el caso de cómo funciona en este intercambiador de calor. Ahora, puede haber casos en los que puede ser en contracorriente o en paralelo. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay diferencias, pero como pueden darse cuenta, en contracorriente es que los flujos se cruzan y en paralelo están en la misma dirección. Lo podemos ver acá abajo. Acá está. ¿Se dan cuenta? Que existen dos tipos. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que hay un fluido caliente por medio de este intercambiador de calor y tenemos un fluido frío que va a pasar por, podría decirlo, por el lado externo de ese tubo, ¿no? Cuando es flujo paralelo, se pueden dar cuenta que van en misma dirección paralelamente, ¿no? Y cuando es un contraflujo, van en direcciones opuestas, ¿no? O sea, que podríamos definir que varía la entrada, ¿no? Acá entró por abajo y acá entró por arriba. Determinas prácticamente de si es un flujo paralelo o contraflujo, dependiendo de cómo son tus entradas, ¿ok? Eso también tienen que tener mucho en cuenta ustedes al momento de realizar los ejercicios porque varía un poco, ¿ok? Y eso lo vamos a ver en las siguientes fórmulas. Aquí podemos ver cómo se puede graficar las temperaturas, como le había mostrado antes, ¿no? Que podríamos ver en paralelo que entras con una temperatura 1 y tú vas a enfriar a una temperatura 2. Luego podríamos tener que es una temperatura de entrada y se va a enfriar a una temperatura 2, ¿no? En este caso, es un poco diferente a la gráfica de arriba, pero a lo que me quería ir más que todo, chicos, es de que uno tiene que darse cuenta que hay un intercambio de calor, que existe un intercambio de calor en este aparato por la transferencia de ambos fluidos, ¿no? Eso es lo que prácticamente lo esencial que ustedes tienen que darse cuenta y que tienen que entenderlo, ¿ok? Y bueno, eso vamos a seguir. Ahora, aquí vamos a dar un breve resumen. Si se dan cuenta de algo, si se pueden dar cuenta, acá hay un tubo central, ¿no? Hay un tubo dentro. Acá no se logra ver bien, no es uno piensa que es como que una caja, no es una caja. Este en sí es otro, el lado plomo es otro tubo, ¿ok? Hay un tubo diferente, por eso dice doble tubo. Aquí se puede ver mejor representado. Por el lado interior, un fluido interior, puede ir un fluido caliente, por decirlo así. Y por el lado exterior, puede ir un fluido frío. En sí es como que tú tienes un tubo central, un tubo en medio, de sea fluido frío, sea fluido caliente, y tú agregas otro tubo alrededor y vas a meter un fluido diferente. Si se dan cuenta que se puede ver mejor representado. Ahora, tienen que también entender algo, que tanto el tubo del medio, tubo central, interior, como lo llama acá o como lo denomina el libro o el ingeniero,
va a tener su propia área, ¿no? La hemos visto esta área, pi por diámetro interno, longitud, ¿no? Y el fluido exterior, que podemos ver que va a estar afuera del fluido del tubo interno, va a ser también otra área, ¿no? Podemos ver que va a tener una área distinta. Entonces va a ser importante que ustedes sepan determinar esas dos áreas para los diferentes tubos. En este caso, esta área está denominada por el diámetro interno, ¿no? ¿Se dan cuenta? Va a ser el diámetro interno de este tubo y el área externa va a ser con el diámetro externo del tubo, ¿no? Con el diámetro por afuera. En cambio, por el diámetro interno es el diámetro de adentro, el que siempre hemos determinado, ¿no? Ahora vamos a tener otro tipo de diámetro, porque son dos tubos prácticamente que están en relación. Cada uno tiene su propia dimensión, ¿ok? Van a tener dos diferentes dimensiones cada tubo. Y obviamente esos tubos van a tener una longitud, ¿ok? Podemos verlo acá, va a haber una longitud. Ahora, una cosa también esencial para resolver estos ejercicios de intercambiador de calor va a ser que nosotros vamos a tener dos métodos, ¿ok? En su examen ustedes van a tener un ejercicio, puede ser que les toque intercambiador de doble tubo, que al ingeniero le gusta mucho preguntarlo, la verdad. Em, y ustedes tienen que saber qué datos te está dando el ingeniero y de qué forma vas a poder resolverlo. Y aquí ustedes tienen dos formas, que creo que ya avanzaron la segunda recién, que sería la diferencia media logarítmica o MLDT. Y esa es la más utilizada, ese método es el más utilizado porque ese método aplica cuando tú conoces prácticamente todos tus datos. Es decir, esta diferencia o este método ustedes lo van a aplicar cuando no les falte ninguna temperatura, ¿ok? Cuando ustedes prácticamente pueden obtener todos los datos tanto de tabla o de unas fórmulas generales que vamos a ver ahorita, ¿ok? Podrían colocarlo como si fuera el primer método que van a tener que intentar hacerlo, ¿ok? El segundo método es por eficiencia. Ese método podemos realizarlo cuando desconocemos algunos datos y por lo general te pedirán encontrar las temperaturas finales. Más que todo, y en muchos ejercicios se van a dar cuenta, igual en los libros, te piden encontrar temperaturas finales o te piden encontrar, no sé, el área, como pueden ver acá, y tú no vas a tener los datos de la temperatura final, digamos, de ambos fluidos. Y es ahí donde ustedes tienen que aplicar el método de eficiencia. Em, por, como les decía antes, este método es el más habitual porque por lo general los ejercicios te van a dar todos los datos. Pero el segundo método es un caso extremo, por decirlo así, cuando tú no vas a tener los datos de la temperatura final para ambos fluidos, ¿ok? Entonces, eso es lo que diferencia cada método y vamos a ver igual. Hoy día vamos a ver el primer método, vamos a hacer dos ejercicios de este método, van a ver que no es complicado, pero eh, es aprender de las fórmulas y saber diferenciar las temperaturas que tú tienes que ocupar para cada caso, ¿ok? Y bueno, primer método. Acá, chicos, podemos ver una fórmula que nosotros vamos a ocupar bastante en todo lo que viene a ser transferencia de calor, la mayoría de los casos, que se la podría denominar, que me acuerdo de la ecuación de Fourier, que es el calor transferido por UD, el área, y acá creo que me faltó colocarlo, o bueno, la diferencia de temperaturas totales, ¿ok? A ver, lo que se me, bueno.
Ya. Entonces, acá tenemos la ecuación, que acá el UD significa el coeficiente global de transferencia de calor de diseño con el área o el área de transferencia de calor, la diferencia de temperaturas. Esa área de transferencia de calor, como lo hemos visto antes, siempre el área va a estar denominada por el pi, por el diámetro y las longitudes del tubo, ¿ok? Eso es lo más importante. Espérenme, no sé por qué. Bueno, no sé por qué se me quedó así, pero ahora sí. Ya. Yo voy a colocar este TML, ahorita le van a dar cuenta. Esta diferencia de temperatura que la podemos ver acá, se podría definir eh, lo que vamos a encontrar en una media logarítmica. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, estas dos ecuaciones son las más importantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces te van a encontrar y por lo general te piden encontrar el área o la longitud del intercambiador de calor. Entonces, va a ser importante que ustedes sepan determinar o sepan realizar todas estas ecuaciones. Si te piden el área, por ejemplo, esta va a ser tu incógnita. Ustedes van a tener que saber el calor, este coeficiente de transferencia de calor, también lo puedes calcular o como te lo pueden dar. Y esta diferencia de temperatura es donde lo que vamos a poder encontrar por la media logarítmica, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, acá podemos ver lo siguiente. En sí, para los fluidos, ya está determinada estas fórmulas, ya está determinado esta ecuación, que también creo que ya lo han visto con el ingeniero, y en la última ayudantía lo llegamos ya a ver. Yo no lo quise mostrar porque no quería confundirlos, pero ya en intercambiadores de calor es algo muy habitual nosotros utilizarlas. Esta es cómo podemos calcular el calor. El calor va a ser igual a flujo másico por el calor específico y la diferencia de temperaturas, ¿no? Ya lo hemos visto anteriormente en algunas materias, en operaciones unitarias, vamos a verlo bastante. Y bueno, entonces nosotros vamos a tener que asociar, y el ingeniero te pide que asocies, para el fluido frío quiere que tú ocupes las minúsculas y para el fluido caliente ocupes las mayúsculas, ¿ok? Eso es algo que el ingeniero te pide que, creo que igual les habrá dicho, no sé, pero es algo que para poder identificar, porque uno se pierde, porque si se dan cuenta va a ser la misma ecuación para ambos, pero va a tener diferentes datos cada uno, entonces para no perdernos, nosotros vamos a hacer las minúsculas, el fluido frío, y las mayúsculas, el fluido caliente, ¿ok? Eso hay que tener siempre en cuenta y nunca se olviden y tienen que ir ya asociándolo a su cabecita, ¿ok? Porque uno se pierde. Entonces, como hemos visto anteriormente, no sé si se acuerdan que nosotros sacábamos temperatura media en convección, ¿no? Y prácticamente, como le había dicho antes, la transferencia de calor por convección es la más utilizada en estos intercambios de calor, ¿ok? En estos intercambiadores de calor, la base fundamental va a ser el coeficiente de convección. Se van a dar cuenta, lo van a ver hartísimo. ¿Y cómo calculábamos los datos del coeficiente de convección con el coeficiente de convección? O mejor dicho, cuando nosotros ocupábamos o realizábamos ejercicio de convección, pueden volver a ver las anteriores ayudantías, nosotros ocupábamos una temperatura media, ¿se acuerdan? Nosotros ocupábamos una temperatura media, que simplemente era sacar la media, la suma de ambos dividido entre 2, y con esa temperatura media tú puedes ir a tabla y sacar los datos que tú quieras. Densidades, número de Prandtl, null set. En este caso, tú puedes sacar
el calor específico, ¿no? Acá lo tienen. Con la temperatura media del fluido caliente, tú podías haber ido y sacado el calor específico para ese fluido. O en temperatura media para el fluido frío, también hubiese podido sacar yo el calor específico. ¿Por qué recuerdo esto? Porque el ingeniero te puede dar un ejercicio y no te puede dar el calor específico. Y ustedes van a tener que calcularlo. No tanto calcularlo, sino sacarlo de tabla, ¿no? Entonces, ustedes tienen que también tener esa capacidad de poder sacarlo, ¿ok? El ingeniero, como saben, le gusta mucho jugar con esas cosas y ustedes tienen que tener ya el conocimiento de dónde sale cada cosa, ¿no? Y bueno, aquí les presento, esta es la ecuación que se llama la media logarítmica. Esta media logarítmica es el primer método que nosotros vamos a tener. ¿Qué se dice? ¿Por qué se dice media logarítmica? Es prácticamente una ecuación que está dada para la temperatura de los fluidos que nosotros tenemos presente siempre en un intercambiador de calor de doble tubo. Siempre vamos a tener un fluido caliente y un fluido frío, siempre. Entonces, la media logarítmica me dice que la delta de la temperatura caliente menos la delta de temperatura de frío va a ser igual al logaritmo de la delta de caliente menos la diferencia de frío. ¿Y cómo es lo que ella está dado esta ecuación? Está dado de la siguiente manera, que la temperatura del fluido caliente menos o sea, la temperatura inicial en sí de la temperatura final, mejor dicho, del fluido caliente, menos la temperatura final del fluido frío, menos la temperatura 2 menos temperatura 1 del fluido frío, y aquí podemos ver lo siguiente, ¿no? En sí, ustedes, les recuerdo, no tienen que hacer ya un razonamiento acá, ¿ok? Aunque si hay un fluido frío acá y un fluido caliente acá arriba, no van a hacer un análisis, ¿ok? Para que quede claro por qué sale eso. Ya me acordé, salen de ecuaciones y derivadas más, no sé si lo vieron con el ingeniero, son bastante derivadas, ¿ok? Pero esta ecuación ya está dada, esta ecuación ya la tienen que ir anotando en su formulario y es importante y nos ayuda bastante al momento de calcular la diferencia de temperatura, ¿ok? Total, por decirlo así. Se dan cuenta que aquí nosotros vamos a ocupar temperatura 1, temperatura 2, por decirlo así, mayúscula, y la temperatura minúsculas, ¿no? Y entonces es importante que nosotros manejemos los datos de entradas y salidas para ambos fluidos. Si se dan cuenta, lo ocupamos. Entonces, ahí va la diferencia con el otro método, que es eficiencia. Que el método de eficiencia es cuando ustedes desconocen los datos de salidas. Ustedes desconocen bastante datos. Entonces, yo al ver que no puedo calcular, no puedo saber esos datos de temperaturas, yo voy a irme al otro método. Es aquí donde ustedes van a irse a esta fórmula y van a darse cuenta. Me faltan estos dos datos. Ah, ok, no puedo calcularlos. Me voy a ir al método de eficiencia. ¿Ok? Es así uno puede identificar eso. Entonces vamos a seguir. Para la ecuación de diseño, por lo general tomamos la superficie lateral de diseño. Ok, aquí vamos a ver un poquito, vamos a adelantar un poquito. En sí, la ecuación de diseño es una ecuación general, ¿ok? Es una pregunta que te podrían hacer, o sea, en los ejercicios te podrían decir, dígame el coeficiente global de transferencia de calor teórico. Y tú no vas a saber de dónde sacó eso, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener, nosotros vamos a tener esta fórmula, que la pueden ver acá arriba, ¿no? Que 1 sobre el coeficiente de transferencia de diseño, que es un coeficiente que por lo general te lo van a dar, tenemos que va a ser igual al 1 sobre el coeficiente global teórico, o sea, teórico se refiere a que nosotros a la hora de realizar el ejercicio vamos a ver cuánto nos sale por teoría,
por práctica. Y el diseño es como que lo que hemos visto en bombas, ¿no? Que la bomba ya te da como que en sí este intercambiador de calor tiene que trabajar a tanto, digamos. Pero calculando se va a dar cuenta en realidad a cuánto está dado. Más RDI y RDO. ¿Qué significa RDI? ¿Qué significa RDO? Igual más adelante lo vamos a ver, solamente pantallas ahorita. Son los coeficientes de incrustación. ¿Ok? Creo que con el ingeniero igual yo creo que le habrá comentado, le gusta comentarlo siempre. Estamos hablando ahorita, si se dan cuenta aquí, hay un tubo central y un tubo externo, ¿no? Tubo interior, tubo exterior, ¿no? Se han dado cuenta que, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un intercambio de calor. Estamos haciendo que uno se caliente, otro se enfríe. O sea, que los fluidos están cambiando de temperatura. Y eso genera varias cosas. Y en una de esas es la incrustación. Ahora, ¿qué es la incrustación en el tema de tuberías? Ustedes, como ingenieros, nosotros como ingenieros tenemos que también dominar eso porque va a ser también área de nuestro trabajo. Se han dado cuenta, por ejemplo, el tema más habitual que son las teteras, ¿no? Se han dado cuenta que cuando ustedes hierven agua hay una capa blanca alrededor. No sé si se han dado cuenta. Hay una capa blanca y ustedes dicen, ¿qué será eso, no? O sea, o lo herví demasiado, demasiado uso, ¿no? Y no sé si lo han intentado sacar y es durísimo esa cosa. Entonces, la cuestión es que cuando tú calientas un fluido, cuando tú haces que el fluido esté presente a una elevada temperatura, un elevado cambio, vas a hacer que ciertas, por decirlo así, sólidos presentes en ese fluido van a generar una tipo capa, una incrustación en tu tubo, ¿ok? Por ejemplo, en el agua, ustedes saben que esa agua no es 100% agua, tiene diferentes minerales, etcétera. No me acuerdo si era calcio, no me acuerdo qué era, creo que también afecta al cloro, no me acuerdo. Pero esos materiales son los que se están incrustando alrededor del tubo, ¿ok? Entonces, siempre vamos a tener un factor de incrustación, siempre un fluido va a tener una incrustación alrededor del tubo, siempre. Y aquí lo podemos ver. Esta es una incrustación en el tubo interno y en el tubo externo. Más adelante lo voy a especificar mejor, pero este es un pantallazo para que lo vayan entendiendo. Ahora, como le había dicho, el coeficiente global de transferencia teórico está dado de la siguiente forma. Esta es su ecuación. ¿Se dan cuenta? No sé si se recuerdan qué significa HO. No sé si se acuerdan de algo. HO significa el coeficiente de transferencia por convección. Como les dije, es importantísimo, es base, ese coeficiente de convección va a ser base fundamental en este tema. Así que por eso es tan importante repasar lo que hemos visto anteriormente, porque lo vamos a ocupar acá. Entonces, ¿qué me dice esta fórmula? Que la multiplicación del coeficiente de convección para el tubo interno multiplicado por el coeficiente de convección para el tubo externo sobre el coeficiente de convección interno más el coeficiente de convección externo me va a dar el coeficiente de transferencia teórico. ¿Ok? Eso es lo que uno puede determinar, uno puede saber. Y esta formulita de acá igual tenemos que el coeficiente para el externo va a ser igual al interno sobre sus diámetros, ¿no? Como le dije, esta ecuación, ¿ustedes por qué quieren determinar esto? Los ejercicios te pueden pedir calcular el diseño o el teórico, ¿ok? Te pueden pedir uno de esos dos, dependiendo de qué dato te dan. Y ustedes van a tener que, por esta fórmula, saberlo sacar. Por otra parte, ¿cómo yo voy a obtener estos datos de incrustaciones? Estos datos de incrustaciones son por tabla, ¿ok? No tengan miedo de cómo calcularlo. Uno ya por a tal temperatura ya sabe cómo se incrusta
el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos datos son de tabla y estos datos son como que posibles preguntas para ejercicios, ¿ok? Y bueno, vamos a seguir. Propiedades físicas. Aquí, como le había dicho antes, no sé si se acuerdan, cuando trabajamos por convección, que nosotros sacamos una temperatura media, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nosotros cuando tengamos un, un determinado intercambiador de doble tubo, también hay que analizar qué te van a pedir, porque te pueden pedir área, longitud, o te pueden pedir coeficientes globales, ¿ok? En este caso, nosotros estamos haciendo esto para calcular el coeficiente global, ¿ok? En los ejercicios se van a dar cuenta que me están pidiendo áreas, longitudes, y es súper corto. Lo que ustedes pueden salvarse si te piden área o longitud. Si te piden este coeficiente, van a ser bastante. Eso van a tener ya en práctica, lo vamos a ver. Hoy como va a ser bastante teoría, vamos a hacer ejercicios cortos, mañana vamos a hacer un ejercicio largo y vamos a ver el otro método, ¿ok? Entonces, en sí, nosotros vamos a tener que realizar la temperatura media de ese tubo, ¿no? Esa temperatura media, nosotros vamos a hacerlo para ambos, ¿ok? En este caso, vamos a empezar con el tubo interno, con el tubo central. Se dan cuenta que va a ser la temperatura mayúscula para el fluido caliente. Y entonces, como habíamos visto por convección, que nosotros con la temperatura media, nosotros podemos calcular, nos podemos sacar de tabla, miren, estos 8 datos. De tabla yo puedo sacar 8 datos, así por así. Yo se lo mostré en convección, están las tablas, pueden sacarlo. Igualmente tienen que ya manejar esas tablas ustedes más adelante. Para su final deben tener ya esas tablas ustedes, sí o sí. Eso está en el libro de Sengel, eh, está en el Mega ese libro. Simplemente tienen que ver al final y están todas las tablas posibles, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener estas 8, por decirlo así, propiedades físicas, ¿ok? Para esa temperatura y para ese fluido, ¿no? Recordando, nosotros sabemos que el número de Reynolds va a estar por la velocidad, por un diámetro, por una densidad, una viscosidad. El número de Nulset, nosotros vamos a saber que está dado por un coeficiente de convección, por un diámetro y por una conductividad térmica. Y el número de Prandtl es por su calor específico, la viscosidad y su conductividad. ¿Ok? Son estas ecuaciones también importantes para poder manejar prácticamente lo que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, determinación del número de Reynolds. Sabemos que la ecuación del número de Reynolds va a ser casi siempre la misma, ¿no? Ya, como estábamos siguiendo. Entonces, sabemos que el número de Reynolds, ya lo hemos visto en mecánica de fluidos, va a ser el mismo para todo, ¿no? Pero en este caso nosotros estamos viendo o estamos analizando el tubo central, ¿no? Este tubo central de acá, ¿no? Entonces, por eso colocamos la velocidad de T, Reynolds de T, ¿no? Reynolds del tubo, velocidad de tubo. Entonces, si el Reynolds es menor a 2100, sabemos que vamos a tener ya no la ecuación de Darcy, ¿no? Vamos a tener esta definición para el número de Nulset. ¿Qué quiero decir con esto? Si tu flujo es laminar, es mucho mejor porque prácticamente ya no van a tener que encontrar una fricción, sino directamente tú lo vas a reemplazar acá y vas a encontrar el número de Nulset. Ahora ustedes estarán pensando, ¿para qué quiero ese número de Nulset? O sea, ¿para qué me sirve? ¿No? Y es donde ustedes tienen que darse cuenta de lo siguiente. Ahorita lo vamos a ver. En esta ecuación de número de Nulset está 1,85, Reynolds, Brandt, que también, como les dije,
lo pueden sacar de tabla, como lo pueden ver de la siguiente forma. El CP, calor específico, viscosidad, conductividad térmica, datos de tabla. Entonces, número de Prandtl se saca de tabla, no hay que hacer nada más. Diámetro interno, la longitud, son datos que ya tendríamos que conocer por el enunciado. Luego vamos a tener la viscosidad, que también es de tabla, y esta nueva determinación es lo que ustedes van a tener que darse cuenta. ¿A qué? TW, temperatura de pared del tubo central. Temperatura de pared. ¿A qué temperatura de pared está ese tubo? Eso es un dato que te lo puede dar, te lo tiene que dar el enunciado. Y la viscosidad absoluta del fluido a la temperatura del tubo central. ¿Qué quiere decir esto? De que esta viscosidad W va a estar dada a qué temperatura se encuentra la pared de ese tubo, ¿ok? Entonces, podríamos decir que en este tubo, en esta pared, puede encontrarse otra temperatura un poco más caliente, fría, no sé. Y en este caso, nosotros vamos a encontrar otra viscosidad para poder reemplazar acá, ¿ok? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a ir a nuestra tabla, vamos a ir con esa temperatura de pared que te lo puede decir, te lo debe decir el enunciado. Tú lo vas a determinar y vas a reemplazar en esta ecuación para encontrar el número de Nullset. Ahora, si yo trabajé con laminar, ya tengo el número de Nullset. ¿Qué hago con ese número de Nullset? Aquí se pueden dar cuenta de que el número de Nullset va a ser igual al coeficiente, diámetro y conductividad. Este coeficiente va a ser el más importante para determinar, ¿ok? Si se dan cuenta, el diámetro y conductividad son datos generales de tabla. Número de Nullset lo acabamos de determinar de esta ecuación. Y con este coeficiente nosotros vamos a poder dirigirnos hacia aquí, ¿ok? Hacia aquí, ¿se dan cuenta? Tú con esta HI, como lo pueden ver acá, tú te vas a esta ecuación y puedes determinar H de convección interna, ¿no? Que ya tenemos, ya tendríamos esta parte de acá y esta parte de acá. ¿Se dieron cuenta? En otras palabras, el coeficiente global teórico está definido por el coeficiente de convección forzada interno y externo, ¿ok? Para calcular el interno, nosotros podemos calcularlo con la ecuación de acá abajo, con el coeficiente interno, diámetro y diámetro externo. Entonces, ¿cómo calculo esta HI, por decirlo así? Yo lo voy a calcular con la determinación del número de Reynolds, ¿ok? Yo determino un número de Reynolds, con el número de Reynolds van a poder hallar el número de Nullset, con el número de Nullset encuentro HI, ¿ok? Yo sé que es un poco complicado de entenderlo, pero si ustedes lo analizan bien no se van a perder, ¿ok? Ese es en el caso de flujo laminar. Ahora en flujo turbulento, ¿qué tenemos? Cuando es mayor a 4000, es decir, cuando el número de Reynolds es mayor a 4000 y tiene que ser menor a 5 por 10 a la 6, ¿no? 5 millones. Ecuación de Colebrook la tenemos de esta forma, la de siempre. Y, y una vez que tú determinas fricción, ¿se acuerdan? Nosotros sacábamos fricción. Ahora, no van a sacar pérdida primaria, secundaria, para saber los coeficientes de convección, no te sirve de nada. En esta nueva ecuación que pueden ver acá, que es la ecuación de Genelinsky, nosotros tenemos igual número de Nullset, pero en función a la fricción, y es donde ustedes van a tener que reemplazar. Como les dije, el número de Prandtl es un dato de tabla o si no es un dato que lo calculan, ¿ok? No hay problema en eso. Entonces, yo ocupo Reynolds para saber número de Nullset. Primero yo ocupo Reynolds para saber número de Reynolds, obviamente. Ahora, si yo sé que mi Reynolds es mayor o menor, voy a saber qué dato ocupo, qué ecuación ocupo, pero cualquiera de ambas ecuaciones me tiene que definir el número de Nullset. Y una vez que tú definas el número de Nullset, uno va a poder dirigirse acá. Coeficiente de transferencia de calor por convección forzada para el tubo central del intercambiador de calor. Con esta ecuación de acá, nosotros vamos a encontrar el HI, ¿no? Como teníamos acá, ese coeficiente, ¿no?
¿Con qué? Con el null set que acabaste de encontrar, con la conductividad térmica, que lo sacas de tabla a esa temperatura media del tubo, con el diámetro interno del tubo, que también es un dato que siempre te lo van a dar. Tú vas a determinar eso, tú sacas el HI, ¿no? Ese coeficiente. Y ese coeficiente, al multiplicarlo por el diámetro interno sobre el diámetro externo, sacas el coeficiente de transferencia de calor por convección del fluido en el tubo central, referida a la superficie externa del tubo central. Yo sé que confunde un poco tantas palabras, pero ahorita se van a dar cuenta que nosotros hicimos todo este dato de acá, todo este procedimiento para calcular este lado izquierdo. Ahora, la pregunta va a ser, ¿cómo calculo el lado derecho? Que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Entonces, yo hago todo este procedimiento para calcular el coeficiente de transferencia para la superficie, ¿no? En este caso. Es un poco raro, superficie, pero también tú prácticamente se ocupa bastante diámetro interno, ¿ok? Yo sé que eso puede confundirse algo, pero es mejor que si ustedes tienen anotado estas definiciones. Ok, entonces ahora nosotros vamos a calcular, como pueden ver acá, eh, de esta forma, vamos a calcular lo que viene dado el HO, ¿ok? Ese coeficiente para el externo. Nosotros ya calculamos, ya sabemos determinar para el lado izquierdo, ¿no? Ese HIO, como lo pueden ver acá. Ahora nosotros vamos a tener que calcular para el lado derecho. ¿Cómo calculo esto? Entonces, yo lo voy a calcular con el anillo. ¿Qué me refiero el anillo? ¿No? Anillo, el fluido en el anillo. Yo me refiero al anillo a lo que está ocurriendo en esta parte del intercambiador de calor. ¿Ok? Nosotros calculamos, por decirlo así, a la pared del tubo central. ¿Ok? Lo que está pasando, qué calor está pasando, con qué coeficiente está pasando. Lo podemos ver acá. El HI, que era lo interno, y vamos a ver el HI, el HO, que es lo externo, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Y ese externo va a estar referido al anillo, a la circunferencia del tubo, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver mejor. Entonces, como decía antes, nosotros vamos a ver esta ecuación casi toda la vida. Esta ecuación de Fourier es una ecuación general a todo. Podemos saber de esta forma nosotros calor específico, o sea, el calor igual al flujo másico por el calor específico, pero en este caso nosotros vamos a tener para el fluido frío, ¿no? Se pueden dar cuenta acá. Antes nosotros ocupábamos para el fluido caliente y ahora vamos a ocupar para el fluido frío, por el hecho que el fluido frío es el que está en contacto con el anillo, ¿ok? El área, como les dije antes, pi por el diámetro externo por la longitud. Antes nosotros determinábamos temperatura media con el fluido caliente que está pasando dentro de tu tubo central. Ahora vamos a definir la temperatura para el fluido frío para el anillo, ¿ok? ¿Qué es HO? Como lo habíamos visto antes, coeficiente de convección lado del anillo, en el anillo, ¿no? Utilizaremos las mismas propiedades físicas anteriores, pero con una diferencia. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Nosotros vamos a ocupar prácticamente, vamos a sacar las mismas propiedades físicas, obviamente. Va a variar la temperatura, sí, vamos a diferentes, pero van a ser las mismas 8, ¿ok? Igualita a la que vimos anteriormente, vamos a tener 8 de nuevo, ¿ok? Entonces, vamos a seguir. Cálculo del diámetro equivalente para la transferencia de calor en el anillo. Esto lo hemos visto, creo que en una asignatura. ¿Qué es el diámetro equivalente? El diámetro equivalente en sí es el, el área por donde está pasando tu fluido, ¿ok? Tu fluido, ¿en qué diámetro está pasando realmente? Y eso está dado siempre por 4 por el radio húmedo
¿Qué es el radio húmedo? El radio húmedo es el área de flujo sobre el perímetro húmedo, ¿ok? Esto de acá no es tan importante que se lo aprendan. Lo que tienen que aprenderse es esta fórmula de acá abajo, ¿ok? Es solamente un desglose de cómo se saca, pero en sí, el diámetro equivalente para el calor en el anillo, o sea, para el anillo, va a estar de la siguiente forma. El diámetro 2, o sea, el diámetro más grande al cuadrado, menos el diámetro 1, el diámetro más pequeño al cuadrado sobre el diámetro 1. Esta es una fórmula muy importante, ¿ok? Ahora, ¿por qué yo sé esta fórmula? ¿Para qué yo quiero esta fórmula? Se dan cuenta que ahora, para sacar el número de Reynolds para el anillo, yo voy a ocupar este diámetro equivalente. Ya no vamos a ocupar ese diámetro interno que teníamos antes, si se dan cuenta, si se acuerdan, ¿no? Ahora vamos a ocupar esta diferencia de diámetros, otro tipo de diámetro equivalente, ¿ok? Esa es la diferencia. O sea, para uno nosotros prácticamente ocupamos ya los datos que tenemos, pero para el otro vamos a hacer una diferencia, ¿ok? Diámetro equivalente para la transferencia de calor. Cálculo del diámetro equivalente en factor de fricción en el anillo, ¿ok? Entonces, como habíamos visto antes, en este caso, nosotros vamos a tener un cálculo de diámetro cuando nosotros vamos a querer determinar calor, ¿ok? El calor. Y vamos a tener otro diámetro para determinar fricción. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes van a ocupar este diámetro equivalente cuando vamos a tener una ecuación de calor, la vamos a ver más adelante, y vamos a hacer otro tipo de diámetro, pero cuando queremos saber la fricción. Se dan cuenta que solo va a variar, que este no está dividido entre el diámetro 1, ¿no? No varía, solo varía en eso. Y vamos a tener otro Reynolds, pero para la fricción, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a hacer esa diferente análisis para el anillo, ¿ok? Hasta esta parte, nosotros vamos a sacar diámetros equivalentes con respecto al calor y con respecto a la fricción. Y ahorita vamos a ver por qué hacemos esto, ¿ok? Se van a dar cuenta. Esta tablita, que el ingeniero creo que igual lo mostró en clase, yo ya lo encontré en el libro que donde lo sacó, en el Kerr Donald. Esta tabla igual ya tienen que ir colocándola en su formulario, es muy importante. Puede el ingeniero colocarle intercambiador de calor de 3 por 2. Y ustedes miren, ya van a tener el área de flujo, ¿no? El diámetro equivalente, ¿no? El anillo, anulo es anillo, ¿ok? Entonces es importante que ustedes ya igual tengan esta tabla, ¿ok? Entonces, vamos a seguir. Determinación del número de Reynolds. ¿Se dan cuenta que lo que hicimos acá arriba prácticamente va a ser lo mismo, ¿no? Vamos a determinar Reynolds. Va a ser prácticamente un análisis similar, pero para encontrar HO, ¿no? Entonces, ahora, cuando hacemos el análisis del Reynolds, cuando el flujo laminar, vamos a tener esta nueva ecuación. Tengan cuidado porque esta creo que está elevada a la 1/3 y no me acuerdo esta que está elevada. Creo que no está elevada a nada. Miren, no está elevada a nada. Tengan cuidado. Son similares, pero son diferentes, ¿ok? Tengan cuidado con eso cuando hacemos el análisis con respecto al anillo. Entonces, con respecto al anillo, se dan cuenta que acá está un diámetro equivalente, que es el que encontramos en un comienzo, ¿no? Con este diámetro que está acá. ¿Se dan cuenta? Este diámetro. Entonces, vamos a sacar el Reynolds, vamos a sacar el número de Knudsen. Y ya sabemos qué significa viscosidad W, ¿no? Viscosidad del tubo, ¿no? Es la misma viscosidad, ¿ok? Entonces, fórmulas utilizadas, tenemos estas 4 fórmulas. ¿Se acuerdan que la anterior era prácticamente la misma fórmula, pero acá cambiaba HI y acá cambiaba diámetro interno? ¿Se dan cuenta que es prácticamente lo mismo? O sea, hacer lo mismo, pero con otros datos diferentes, ¿no? Con otro diámetro equivalente, por decirlo así, ¿no? Con otro diferentes propiedades.
Entonces, cuando es turbulento, igualmente, esta restricción de acá, el número de Prandtl tiene que ser mayor a 0,5 y menor a 2000. Entonces yo saco fricción y con la fricción voy a sacar Nullset, ¿no? Lo pueden ver de esta forma. Entonces, repito, ¿para qué te sirve el número de Nullset? El número de Nullset te va a ayudar a determinar el coeficiente de convección, tanto para el tubo o como el anillo. Entonces, yo le voy a reemplazar este número de Nullset que lo acabo de calcular. ¿Qué conductividad térmica lo saco de tabla? ¿Qué diámetro equivalente lo saco con fórmulas, ¿no? La podemos ver acá, esa fórmula. Y ahí voy a poder determinar qué es el coeficiente de convección en el anillo. Y con ese coeficiente de convección en el anillo y con el coeficiente de convección interno, con el lado del tubo superior, como lo habíamos llamado anteriormente, ya voy a poder determinar el coeficiente global teórico, ¿no? Con el coeficiente global teórico ya voy a poder saber lo que me va a pedir el enunciado. Acá está mejor escrito, acá porque me equivoco acá, resistencia por incrustación interna, externa y total, ¿no? Como habíamos dicho antes, esas son incrustaciones que son de tabla y yo calculé el coeficiente teórico, entonces te pueden decir, dígame el coeficiente de diseño. Ah, reemplazo mi fórmula y ya es el coeficiente de diseño. Esa es una pregunta de examen, de ejercicio, mejor dicho, ¿ok? De cualquier ejercicio te lo puede preguntar y ustedes van a tener que calcularlo o lo van a poder determinar con esta ecuación de acá arriba, ¿no? Con esta ecuación de acá. Pueden calcularlo de esta forma o van a poder calcularlo de la ecuación de acá arriba, que el calor igual al coeficiente de diseño por el área y la diferencia de temperaturas, ¿no? Entonces, ya, se me fue, creo. Entonces, nosotros vamos a tener estas dos ecuaciones para poder realizarlas y eso es lo que nosotros tenemos con respecto a el diseño de intercambiadores de calor de doble tubo. A lo que me voy es que en estos ejercicios en sí te van a pedir coeficiente de diseño, te pueden pedir el calor, te pueden pedir el área, te pueden pedir la longitud, te pueden pedir la diferencia de temperaturas para la media logarítmica, te pueden pedir eso, ¿ok? Vamos a verlo ahorita, creo que en la siguiente reunión, y van a ver que puede ser o muy fácil o muy largo el ejercicio, ¿ok? Pero si ustedes tienen en cuenta de cómo voy a sacar lo de acá, cómo voy a sacar el lado izquierdo y cómo voy a sacar el lado derecho, no van a tener problema para nada, ¿ok? Solamente seguir fórmulas, nada más. No tienen que cranear nada, no tienen que hacer un análisis de nada, simplemente tienen que reemplazar en sus fórmulas y ya está, ¿ok? El ingeniero igual creo que muestra esto, que son la resistencia por ingrutaciones para cada fluido, ¿se dan cuenta? Estos son datos que sacamos de tabla, ¿ok? Son datos de tabla, entonces estos datos no son incógnitas. Va a ser incógnita la temperatura, el coeficiente de diseño, ¿ok? Porque el teórico lo podemos calcular. Entonces, a veces te van a pedir calcular el área, ¿ok? Tú puedes calcular el área de la siguiente forma. Nosotros sabemos que el calor podemos encontrarlo, podemos saberlo con esta ecuación de acá, siempre, tanto para el fluido frío como para el fluido caliente. Con este calor, nosotros nos vamos a la fórmula de Fourier, la de general. Se dan cuenta que nosotros vamos a tener el coeficiente de diseño, lo acabamos de calcular, de todo lo que hicimos lo calculamos, ¿no? Pero a veces te lo pueden dar de dato, ¿ok? Si te lo dan de dato, te ahorraste una vida. El área por la diferencia de temperatura de la media logarítmica, ¿ok? Entonces va a ser igual. El área igual a el calor sobre el coeficiente de diseño y la diferencia, la media logarítmica, ¿no? Y nosotros ahí podíamos determinar qué es el área, ¿no? Con esto. O si no, podíamos determinar el área con el pi, el diámetro interno y la longitud.
Para determinar área y el de abajo es como si te piden la longitud, tú puedes despejar y sacar la longitud. Son preguntas que pueden salirte en tus ejercicios. Lo vamos a ver ahorita. Creo que una pregunta de la longitud y se van a dar cuenta que si te dan este dato de acá, el coeficiente de diseño, prácticamente ya hiciste todo, ¿no? Es mucho más fácil, te ahorra la vida. Así que si ustedes le dan este dato de acá, van a ver que no va a ser complicado. Ahora, aquí va a venir una última parte, lo que viene a ser intercambiadores de doble tubo. Si se dan cuenta, ya hemos visto que en un intercambiador de doble tubo existe el coeficiente global de diseño, el coeficiente global de teórico, existe el área, ¿no? Un área, una diferencia de temperaturas para todo ese intercambiador de calor, existe un calor, ¿no? Existe una longitud. Ahora vamos a ver lo que viene a ser la caída de presión, ¿ok? ¿Qué es caída de presión? Lo hemos visto en cierta parte en mecánica de fluidos, que en sí, cuando un fluido, por decirlo así, tiene un trayecto, va a sufrir una caída de presión, ¿ok? Este, es propenso a tener una caída de presión. Entonces, a nosotros nos pueden preguntar de igual forma en estos ejercicios la caída de presión de tu intercambiador de calor. Son posibles preguntas para ejercicios. Entonces, nosotros vamos a tener que saber utilizarlo, vamos a tener que saber calcularlo, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace referencia a esto? Antes habíamos visto un tubo con una entrada y una salida, ¿no? Ahora, nosotros podemos encontrar intercambiadores de calor de esta forma. Se dan cuenta que hay un tubo que entra y un tubo que sale, ¿no? Se dan cuenta que está con una curva de acá. Esta curva el ingeniero lo llama horquilla, ¿ok? Ahora, nosotros vamos a determinar las horquillas, o sea, cuántas doblez, por decirlo así, existen en tu intercambiador de calor. Ese doblez está definido por la longitud sobre lo que viene a ser 12 metros por horquilla. ¿A qué se refiere esos 12 metros o de dónde sale esos 12 metros? Yo creo que el ingeniero les habrá comentado que la longitud máxima de intercambiador de calor es de 6 metros. Y ahora llamaremos horquilla a dos tubos, o sea, si se dan cuenta, este lado, o sea, esta longitud en la entrada hasta la primera curva van a ser 6 metros. Y cuando yo curvé, llego a la salida, por decirlo así, va a ser otros 6 metros. ¿Por qué es la temperatura máxima, o sea, la longitud máxima? Porque pasando los 6 metros dice que eso pues es propenso a que se doble o pase un accidente, ¿ok? Entonces, por recomendación, dice que la longitud máxima es 6 metros por tubo. En otras palabras, por horquilla, la longitud máxima es 12 metros. Entonces, yo voy a calcular la longitud de mi intercambiador de calor, no de los tubos, ¿ok? La longitud del intercambiador de calor y lo voy a dividir entre 12, que es la longitud máxima por horquilla. Y tú ya vas a saber cuántas horquillas, o sea, cuántos doblez puede tener tu intercambiador de calor, por decirlo así, ¿ok? Entonces, aquí les muestro cómo se calculaba la longitud, que es la misma fórmula de acá arriba, va a ser el área de la transferencia de calor por su diámetro y el diámetro por su pi y su diámetro exterior, ¿no? De ese tubo, ¿ok? Entonces, diámetro externo del tubo central, ¿ok? Entonces, ¿para qué nos ayuda las horquillas? Nos ayuda a calcular la caída de presión. Entonces, yo hago ese análisis de horquillas para poder calcular la caída de presión. Entonces, si ustedes le piden calcular caída de presión, van a poder determinarlo primero con el número de horquillas. Entonces, yo voy a proceder a hacer el número de Reynolds, ¿no? Como hemos visto antes, voy a sacar un número de Reynolds. Se dan cuenta que el número de Reynolds voy a sacarlo. Ahora me aparece el diámetro
equivalente para fricción, ¿no? ¿Se dan cuenta? Con ese signo de acá, se dan cuenta que está. Así se calculaba ese diámetro equivalente. Yo ya lo voy a ocupar para la caída de presión, vamos a ocupar ese diámetro equivalente. De ahí vamos a sacar un flujo laminar turbulento, una fricción, vamos a sacarla. Y con esa fricción nosotros vamos a hacer el análisis de la pérdida de fricción para este intercambiador de calor. ¿Qué es lo que hemos visto antes? La recta o la primaria más los accesorios. Y en este caso, ¿qué va a ser? Va a ser la ecuación la ecuación general, ¿no? ¿Se acuerdan? La fricción que va a tener tu longitud total, digamos, tu longitud de tu tubería sobre su diámetro. Acuérdense que va a ser el diámetro para la fricción, dos veces la velocidad al cuadrado, dos veces la gravedad, más, ¿qué son los accesorios? Esta K va a representar el número de horquillas. O sea, en tu intercambiador de calor, el único accesorio que tú vas a tener van a ser las horquillas, si se dan cuenta. Entonces, dependiendo de cuántas horquillas tú vas a tener, va a ser K, ¿no? Y estos ya son datos generales, ¿no? Entonces, dice que la pérdida o la caída de total de presión en el anillo, o sea, la caída de presión que está surgiendo en el anillo, va a ser la pérdida de fricciones por el peso específico, ¿ok? También esta es otra fórmula importante que ustedes ya tienen que tener. Cuando tengan una pérdida de presión en el anillo, nosotros vamos a calcularlo con la pérdida de fricciones por su peso específico. ¿Cómo calculo la pérdida de fricciones? Por esta fórmula de acá. Pero para tener esta fórmula de acá, necesito saber cuántas horquillas tengo en mi intercambiador de calor. Y yo voy a determinar las horquillas con esta ecuación de acá. La longitud sobre 12 metros, ¿no? Y acá te dice que lo recomendable es que ustedes tengan una pérdida, una caída mayor a 70 kilopascales, ¿no? Bueno, entonces, cálculo de caída de presión en el tubo central. Hemos visto la caída de presión en el anillo. Ahora vamos a ver en el tubo central, ¿no? En el tubo del medio, ¿no? Vamos a hacerlo de nuevo, determinando el número de Reynolds. Vamos a sacar una fricción, como lo hemos visto antes, siempre. Y ahora, antes nosotros hacíamos las pérdidas primarias más secundarias, ¿no? Pero si yo tengo un tubo central, un tubo recto, ¿se acuerdan qué pasaba? No existía pérdida por accesorios. Entonces, ustedes simplemente van a hacer la ecuación de Darcy, solamente la pérdida por longitud, la primaria, y ya van a tener, con esa multiplicación por el peso específico, van a poder tener la caída de presión para el tubo central y para el anillo, ¿no? Eso también son preguntas que te pueden hacer en tus ejercicios, o el ingeniero te puede hacer eso y ustedes se dan cuenta que simplemente tienen que calcular la Reynolds y saber si es que para el tubo central es mucho más fácil porque no van a calcular qué accesorios tiene, cuántas horquillas tienen, simplemente van a reemplazar y ya está. Y si es para el anillo, van a tener que calcular cuántas horquillas y van a tener que reemplazar en esta fórmula de acá abajo, ¿ok? Entonces, recapitulando por el primer método, nosotros en general nos van a pedir bastante datos, no pueden pedir tanto coeficientes globales, teóricos, diseño, que son los más complicados de calcular, ¿ok? Son los más tediosos, los más largos. Hemos podido ver que son bastante largos, pero también hay ejercicios que no te lo van a pedir, ¿ok? Y no significa que si no te lo piden, tienes que hacerlo, no. Tú respondes lo que te piden. Si te piden el área, te vas a dar cuenta que tal vez te den el coeficiente y te ahorraste todo el trabajo. Y si no te lo dan, van a tener que calcularlo. Entonces, tienen que tener en cuenta qué hacer en cada caso, ¿no? ¿Qué fórmulas tengo a mano para poder trabajar? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Ya vamos a hacer los ejercicios prácticos.
Como le dije, el segundo método lo voy a dejar para mañana. Es un método más corto, por decirlo así, pero también es un poquito más pesado de entenderlo. Entonces, este método por ahora, que es la media logarítmica, es mucho más analítico, ¿no? Mejor dicho, más fórmulas y ya está, ¿no? No tenemos que hacer mucho más. De acuerdo a que te pidan, tú vas a saber qué ecuación vas a tomar. Ahora, eso es por una parte, ¿ok? Es muy importante darse cuenta, lo voy a mostrar más arriba, es muy importante darse cuenta de que ustedes tienen que saber manejar coeficiente de convección, ¿no? Coeficiente de convección para cada uno. Por eso les digo, el coeficiente de convección es muy importante en este intercambiador de calor, porque está presente. Ese coeficiente, esa transferencia de calor, se está dando por convección forzada, ¿ok? Entonces, por eso mismo nosotros calculamos ese coeficiente de convección para cada uno, para fluido frío, para el tubo interno, externo, por decirlo así. Entonces, mejor dicho, el coeficiente de convección para el tubo central y para el anillo, ¿no? Es así, de esa forma vamos a encontrar el coeficiente global teórico, ¿ok? Entonces, eso es lo que viene a ser respecto a la teoría del intercambiador de calor de doble tubo para la media logarítmica. Ahorita vamos a hacer los ejercicios y eso es lo que vamos a ver de la siguiente forma. A ver. Ok, entonces vamos a ver el primer ejercicio. Como les dije antes, nosotros vamos a ver lo que viene a ser, lo que viene a ser por el método de la media logarítmica, ¿ok? Entonces, no pueden pedir muchas cosas, ¿ok? Te pueden pedir bastante datos, bastantes incógnitas, pero lo principal es siempre determinar qué datos tienes y obviamente, como le dije, si te faltan uno, dos datos, tres datos, sabes que vas a usar el otro método. En este caso, ya de por sí les digo, vamos a usar el primer método. Y por otra parte, como les dije en la teoría, si te dan ese coeficiente global, te ahorraron demasiadas cosas. Y bueno, vamos a hacerlo juntos para que podamos verlo mejor y lo entiendan mejor. Dice que se va a calentar agua en un intercambiador de calor de doble tubo a contraflujo. ¿Ok? ¿Qué es a contraflujo? Que ambos van a estar en direcciones opuestas, ¿no? Entonces, como podemos verlo acá en la figura, tenemos el agua fría entrando de derecha a izquierda y tenemos el agua caliente entrando de arriba, ¿no? En diferente dirección, en contraflujo. ¿Ok? ¿Qué más te dice? Eh, Se va a calentar agua desde una temperatura de 20 hasta 80. Entonces, ustedes, si el ingeniero no les da el esquema, se dan cuenta que tu agua está entrando con 20 y está saliendo a más temperatura. ¿Eso qué te quiere decir? Te quiere decir que tu fluido frío es el agua. ¿Se dan cuenta? Fluido frío siempre va a ser el que va a aumentar la temperatura por el hecho de que está entrando a una temperatura mucho más baja y está absorbiendo ese calor, ¿no? Habíamos dicho que el fluido frío va a estar dado por la nomenclatura de minúsculas, ¿no? Lo habíamos determinado así. Entonces, tenemos que la temperatura inicial de ese fluido va a ser 20 grados centígrados y tu temperatura final va a ser 80 grados centígrados, ¿no? Entonces, tenemos de así. Es lo que nos está diciendo el enunciado. A razón de 1,2 kilogramos sobre metro sobre segundo. ¿Qué es eso? 1,2. Sabemos que es el flujo másico, ¿no? Eso podemos saberlo bien, que es el flujo másico, que va a ser 1,2 kilogramos sobre segundo. El calentamiento se va a realizar por medio
de agua geotérmica de la que se dispone a 160 con un gasto de masa de 2 kilogramos sobre segundo, tanto, tanto. Se dan cuenta que ese fluido caliente está entrando a una temperatura demasiado alta. Entonces, sabemos que el fluido caliente, ¿qué van a hacer su dato de fluido caliente? El fluido caliente va a tener la siguiente temperatura, ¿no? Entonces, la temperatura 1 de ese fluido caliente dice que 160 grados centígrados. Vamos a seguir leyendo. Eh, con un gasto de masa de 2 kilogramos sobre segundo. Entonces te está diciendo qué cosa, te está diciendo ese, ese flujo másico, ¿no? Que es 2 kilogramos sobre segundo, ¿no? Lo tenemos ahí. ¿Ok? ¿Qué más? El tubo interior es de pared delgada y tiene un diámetro. ¿Se dan cuenta que no te está diciendo con qué temperatura, ¿no? Ni siquiera en el gráfico, ¿no? Podemos verlo. Tampoco a ver qué diámetro tiene, qué coeficiente tiene, determine. No te está dando esa temperatura de salida de ese fluido caliente. Entonces, yo puedo colocar que la temperatura 2 es incógnita, no la sé, ¿no? Vamos a ver ahora con el tubo, ¿no? Tubo, tubo interior. ¿Qué me dice del tubo interior? Que tiene un diámetro igual a 1,5 centímetros, que dividido entre 100 va a ser 0,015 metros, ¿no? Si el coeficiente de transferencia de calor total del intercambiador es de 640 watts metros cuadrados según grados centígrados. Ese coeficiente de transferencia de calor total es igual al de diseño, se hace referencia al de diseño. Entonces prácticamente ya te lo dieron, se dan cuenta que nos va a ahorrar la vida esto, ya no vamos a tener que hacer tanto análisis como lo habíamos planteado antes. Entonces, yo puedo acá festejar un poco porque no voy a hacer demasiado análisis. ¿Ok? Determine, determine la longitud requerida de este intercambiador para lograr el calentamiento deseado. Entonces te está diciendo longitud. ¿Con qué longitud nosotros vamos a tener que ocupar en este intercambiador de calor? Ya te está dando los datos, te pide longitud, ¿no? Entonces, antes de iniciar, yo les quería mostrar en esta grafiquito que, como les dije, no es importante que ustedes lo tengan, pero por otra parte, es bueno para que tú no te pierdas, ¿ok? Entonces, aquí te dice que la temperatura de entrada para el fluido caliente, que el fluido caliente es el de arriba, se dan cuenta que está sumamente arriba, ¿no? Este fluido de entrada, a lo largo de este intercambiador de calor, va a bajar, va a descender. ¿Por qué desciende? Por el hecho de que va a perder calor, ¿no? Entonces, tiene lógica. Ahora, con el fluido frío, se dan cuenta que acá es entrada y acá es salida, y acá es entrada y acá es salida, por lo que está en contracorriente, ¿ok? Dice que el fluido frío entra a 20 grados centígrados y va a subir y va a salir a 80 grados centígrados. Se dan cuenta que el fluido caliente va a descender su temperatura y el fluido frío va a ascender su temperatura, va a absorber el calor que perdió el fluido caliente, ¿ok? Este es un grafiquito que ustedes pueden realizarlo si gustan. Que yo sepa, el ingeniero no es que lo pida como tal, pero por una parte ustedes podrían hacerlo para no confundirse, ¿ok? Ok. Resolución. ¿Qué podemos realizar de esta forma? ¿Se acuerdan de que nosotros podríamos, a ver, lo voy a hacer así, ¿ok? Para que tengamos más en cuenta. El calor va a ser igual.
¿Qué cosa el calor? ¿Qué cosa es igual el calor con la fórmula general de Fourier? Flujo másico o su calor específico por temperatura 2 menos temperatura 1, ¿no? Que en sí es lo que tenemos acá. ¿Se dan cuenta? La minúscula son para el fluido frío. Se dan cuenta que este fluido frío va a pasar de una temperatura mayor a una temperatura menor con su flujo másico y su calor específico, ¿no? Es lo que podemos ver de la siguiente ecuación. Esta ecuación es una ecuación general, ¿ok? Y es lo que vamos a tener acá. Ahora, se dan cuenta que no vamos, creo que no te dice acá, ¿no? Mm, De tabla tendríamos que sacarlo. Ahorita no lo tengo. Lo voy a anotar cuando pase este documento. Pero por tabla voy a colocar que el CP es igual a 4,18. CP del agua. Tanto. Ya, CP del agua. Y vamos a colocar el calor específico del agua geotérmica, ¿no? Que es igual a 4,31, ¿ok? Estos datos en sí se sacan de tabla, ¿ok, chicas? Y es importante también tenerlo. Si se dan cuenta, ahorita recién me di cuenta que no lo teníamos, pero es un dato que vamos a sacar de tabla. O si no, el enunciado te lo va a dar. Igualmente, voy a buscar las tablas que están en Cengel. Ahí lo tenemos, así que lo vamos a poder ver. Y bueno, entonces tenemos esta ecuación de acá, ¿no? Y la tenemos acá. Entonces, se dan cuenta que tenemos prácticamente todos los datos, ¿no? Tenemos ambas temperaturas de salida y de entrada. Tenemos de entrada y salida, mejor dicho. Tenemos el flujo másico y el calor específico, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, este calor va a ser igual a ¿qué cosa? A 1,2 kilogramos por calor específico del agua. Estamos haciendo para el agua fría. ¿Con qué diferencia de temperaturas? 80 menos 20, ¿no? Es lo que tenemos ahí. Entonces, este 80 menos 20 lo vamos a tener acá en esta ecuación de acá. Y por ende, vamos a tener un calor que va a ser igual. Creo que sale 301. Voy a calcular yo igual ahorita mismo. Y 396, ¿no? Vamos a hacerlo 301. ¿301 qué? Se pueden dar cuenta que acá va a ser igual a kilogramos sobre segundo por kilojoules, kilogramos, grados centígrados por grados centígrados. Te pueden dar cuenta que grados centígrados con grados centígrados se van a ir, kilogramos con kilogramos se van a ir, y te va a quedar kilojoules sobre segundos, ¿no? Es lo que me queda. Si me queda kilojoules sobre segundos, ¿ustedes sabían que joules sobre segundo es watts? Entonces, nosotros vamos a tener la siguiente forma. Kilo, kilowatts. Porque el kilo se mantiene. El kilo es una, puede decirlo así, una unidad que significa 1000, nada más. Y nosotros vamos a tener kilowatts. Entonces, esa va a ser la respuesta en el calor, ¿no? Nosotros tenemos un calor que es transferido en esta, en este fluido frío, ¿no? Entonces, si yo puedo aplicar esta ecuación de Fourier, que es una ecuación general para la transferencia de calor, podríamos aplicarlo también para el fluido caliente, ¿ok? En teoría, el calor que gana el fluido frío va a ser el mismo calor que tendrá el fluido caliente. No sé si me dejo entender. Que el mismo calor de acá, pues positivo, va a ser el mismo calor negativo
para el fluido caliente, ¿ok? Va a ser el mismo. ¿Cómo es la ecuación del fluido caliente? Es la misma que tenemos acá arriba, la misma que utilizamos, pero en mayúscula, como habíamos quedado. 2 menos T1, ¿no? Entonces, de esta ecuación de acá, vamos a hacer lo siguiente. Ah, eso también quería recordarles que cuando hablamos de la inversa, por decirlo así, o sea, de, de que, a ver cómo les explico. Cuando tenemos diferencia de temperatura, es la diferencia entre el mayor y el menor. ¿Se acuerdan? Esta delta de T es la diferencia entre el mayor y el menor, ¿no? Para el fluido frío, siempre va a ser la temperatura de salida el mayor, ¿no? Entonces, por eso es temperatura 2 menos temperatura 1. Pero para el fluido caliente va a ser lo mismo. O sea, tú vas a entrar, tu temperatura 1 va a ser menor a la temperatura 2. No, ¿verdad? Lo hemos visto en este gráfico, no. Tu temperatura de entrada va a ser menor, va a ser mayor a la temperatura de salida porque vas a perder calor. Entonces, aquí va a cambiar esto. Aquí va a ser así. No sé si me entendieron, pero lo voy a colocar acá para el fluido caliente, ¿no? Sabemos que para el fluido caliente tenemos una diferencia de temperaturas, pero la diferencia de temperatura entre el mayor y el menor. El mayor va a ser la temperatura de salida, ¿no? Y la temperatura de, o sea, la temperatura de entrada va a ser el mayor, la temperatura de salida va a ser el menor, por eso no va a salir un número positivo acá. Entonces, esa es una ecuación que nosotros vamos a ocupar dependiendo de qué fluido vamos a trabajar, ¿ok? Y nada, entonces, nosotros tenemos que saber determinar de esta ecuación qué no es lo que nos falta, qué temperatura nos falta. Nos falta la temperatura 2, ¿no? Lo hemos visto acá. La temperatura 2 es la que tú tienes que saber. Yo les dije que este calor va a ser el mismo calor para el fluido caliente. Van a tener el mismo calor ambos, ¿ok? Eso siempre tienen que tenerlo en cuenta. Siempre van a tener el mismo calor. Entonces, nosotros vamos a tener que despejar temperatura 2. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos hacer lo siguiente. Este factor que está multiplicando pasa a dividir calor sobre este de acá. Y este de acá va a ser igual a esta diferencia de temperaturas. La podemos ver acá, ¿no? Esa diferencia de temperaturas. Y como queríamos determinar temperatura 2, podríamos hacer de diferentes formas, ¿no? Cómo podemos llevarlo al otro lado, diferentes, diferentes formas para poder llevarlo. Entonces, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos hacer que este temperatura 2 pase como positivo y este pase como negativo, ¿verdad? Es mucho más fácil y mucho más sencillo. Entonces te va a quedar temperatura 1 menos todo este factor acá. Y ya está. De esta forma tú puedes determinar la temperatura para un caso, para un fluido frío y un fluido caliente. Gracias a la ecuación de Fourier, tú puedes determinar eso, ¿ok? Puedes hacer esa relación. Es una ventaja que no puede servir en cualquier oportunidad y yo les digo que la ocupen. ¿Ok? Entonces sería 160 grados centígrados menos, ¿qué calor teníamos acá? Teníamos esto de acá. ¿Qué masa tenemos para el fluido frío? Fluido caliente, mejor dicho. Teníamos una masa, cabe colocarle mayúscula, porque es mayúscula, es 2 kilogramos sobre segundo, por ¿qué calor específico?
tenemos este calor específico. Acá. Ahora la pregunta del millón. Mejor este, cuando hagamos ecuaciones que tengan una K, que tú no tengas una, por decirlo así, cuando tú tienes, esto también le sirve muchas materias, cuando tienen una K arriba y no tienen una K abajo, desglósenla, ¿ok? Le va a salir el resultado. Si ustedes saben, por ejemplo, que arriba hay kilopascales y abajo también va a haber kilopascales, ya no es necesario desglosarlo. Pero en este caso sí, en este caso no tenemos ningún factor que nos puedan simplificar esos kilos. Entonces, vamos a hacerlo de esa forma. Y de esta ecuación nosotros vamos a poder determinar lo que viene a ser la temperatura 2. ¿Ok? Con esta temperatura 2 nosotros vamos a poder saber qué es lo que podemos tener. Y aquí, ¿cuánto nos sale? A ver, lo voy a hacer 201, 2 por 4. Vale. Bueno, soy un tontito, ¿no? Acá tenemos uno abajo, me olvidé. Este kilo es este kilojoules, ¿no? No afecta en nada. Si no tuviéramos el kilo, se afectaba, no lo di el kilo. Entonces, haciéndolo esto, te sale 125 grados centígrados. Y ya. Entonces, ya con esta determinación nosotros podemos encontrar la temperatura 2, ¿no? Temperatura de salida. Ahora, nos vamos a preguntar, ¿esa temperatura 2 del fluido caliente de salida es mayor o menor? O sea, tiene que ser mayor o menor, tiene que ser menor, porque está perdiendo calor. Entonces, si tú entraste con 160, vas a salir con 125. Entonces, sí tiene lógica, ¿no? Tiene lógica, porque vas a perder calor. Esa temperatura, por decirlo así, la va a ganar el fluido frío. Y bueno, aplicando la media logarítmica, teníamos la siguiente ecuación. No sé si se acuerdan. A ver, la voy a buscar rápido. Ahora sí vamos a poder aplicar lo que veníamos diciendo, lo que en sí se trata esto, ¿no? Aquí, aquí está. ¿Se dan cuenta? Ahora podemos aplicar esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá la vamos a aplicar porque ya conocemos todas las temperaturas, ¿no? Ya tenemos conocimiento de todas las temperaturas. Entonces, vamos a hacer igual a qué cosa. ¿Cuánto es la temperatura mayúscula, por decirlo así? Temperatura 1. La temperatura 1 es 160 grados centígrados menos T sub 2, que es el fluido frío, pero la salida 80 grados centígrados, ¿no? A ver, menos temperatura 2 de este fluido cuando sale, con lo que acabamos de calcular, 125 grados centígrados, menos temperatura 1 del fluido frío, 20 grados centígrados. Y bueno, vamos a seguir. Logaritmo natural. Sabemos que es, sí es un logaritmo natural, por eso se llama media logarítmica. Y tenemos arriba temperatura 1. ¿Cuánto era la temperatura 1? Era 160 grados centígrados menos T sub 2 sería 80 grados centígrados sobre 125 y menos T sub 1, ¿no? Que sería 20. Y listo. Se dan cuenta que ya pudimos determinar, pudimos reemplazar en nuestra fórmula de la media logarítmica
la diferencia de temperaturas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a aplicar esta ecuación conociendo todas las temperaturas de ambos fluidos y conociendo esas temperaturas, vamos a hallar este factor, ¿ok? ¿Para qué me va a servir este factor? Ahorita lo vamos a ver. Esto, a lo que veo, me sale 91,9, ¿no? 176. Ok, entonces tenemos que esta diferencia por este método nos sale 91,9 grados centígrados, ¿ok? Entonces, conociendo esto de aquí, nosotros vamos a poder simplemente reemplazarlo en nuestra ecuación de más adelante. Ok, entonces nos vamos a poder ir a la ecuación de Fourier, ¿no? Que va a ser el calor igual al el coeficiente global de transferencia de calor, diseño, por el área, por esto de acá. Esta es la ecuación, ¿ok? Esta es la ecuación que nosotros tenemos. De esta ecuación se dan cuenta que nosotros nos dieron de dato ese coeficiente de acá, te dieron de dato, ya calculamos esta diferencia de temperaturas y este calor igual ya lo tenemos. Entonces, simplemente vamos a despejar esa área, ¿ok? Y esa área va a estar igual a ¿qué cosa? A ese calor. Ahora sí, el calor, como les decía, tiene que estar en watts, ¿ok? Sobre. Si estos dos pasan a dividir, ¿cómo sería? Sería el coeficiente, sería como aquí. Si lo guardo, no. Este coeficiente, vamos a copiarlo y vamos a pegar. Entonces sería el coeficiente por esta temperatura acá. Y listo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Watts con watts se van. Grados centígrados con grados centígrados se van a tener que ir. Y solamente te van a quedar los metros cuadrados, que es la unidad por la que se mide el área de transferencia, ¿no? Entonces, haciendo eso me sale 5,12, ¿no? Metros cuadrados. 5,12 metros cuadrados. Como le había mostrado antes, a nosotros nos están pidiendo determinar lo que viene a ser la longitud, no el área, ¿no? Entonces, determinación de longitud. Entonces, ¿cómo es la longitud? Nosotros sabemos que el área va a ser igual a el pi por el diámetro por la longitud. Y aquí es donde nosotros ya sabemos, ya podemos ver la longitud, ¿no? Nosotros sabemos, nos dieron el diámetro de ese tubo central, determinamos el área, entonces simplemente vamos a reemplazar en la fórmula despejada, que va a ser igual al área sobre pi por el diámetro, ¿no? ¿Se acuerdan que el diámetro era, no? A ver, vamos a ver qué diámetro era, 0,015 metros. Y ya está. Y esto va a ser igual a 109 metros. Y ahí se acaba. Entonces, nos pedían en este caso esa longitud. Esa longitud es bastante típica que te la pidan en transferencia, en intercambio de calor de doble tubo, qué longitud tiene que tener tu tubo, este tubo. Y como les dije,
gracias a la media logarítmica, nosotros vamos a poder determinar esta diferencia de temperatura para que con esta ecuación de acá nosotros encontremos esta área. Este calor, ¿de cómo lo encontramos? Con la ecuación de Fourier. Esta ecuación de Fourier es súper importante, es importantísimo para todo. Tienen que saberlo de memoria, ¿ok? Como les dije, varía dependiendo de la entrada y salida de cada fluido. Si un fluido caliente, un fluido frío, y simplemente es reemplazar y sacar ese calor. Y ese calor va a ser similares para ambos, ¿no? Para que el calor que tú perdiste va a ser el calor que gana el otro. Con esta gráfica lo podemos ver mejor, ¿no? Se dan cuenta que esta diferencia de temperatura, la que podemos acá ver 91,9, está representada por acá. ¿Se dan cuenta? Está representada por la división de ambos fluidos. Entonces, a eso se refiere con la medida logarítmica. En este caso, no es tan largo el ejercicio, pero tienen que saber dominar muy bien lo que viene a ser cuando nos falta una incógnita y la pueden obtener con esta ecuación de Fourier, como le nombré, ¿ok? Por esta parte, este es el primer ejercicio y ahorita vamos a ver el segundo y el último. Y aquí es donde vamos a ver algo distinto, ¿ok? En este caso, se dieron cuenta que mi fluido frío solamente era agua, ¿no? Ahora vamos a ver cuando nos va a decir otro tipo de fluido frío, cómo va a alterar las cosas, ¿ok? Entonces lo voy a subir el ejercicio y este tipo de fluido puede alterar en parte o puede confundirlas por el hecho de que igual no va a faltar un dato y van a darse cuenta de por qué no falta ese dato. ¿Ok? Entonces vamos a llevar este acá. ¿Ok? Entonces, este es el gráfico que vamos a ocupar para este ejercicio que tenemos acá. Y aquí voy a explicarles cómo cómo se interpreta este ejercicio. ¿Ok? Dice que agua con un calor específico de 4180 entra a 17 a razón de 3 kilogramos sobre segundo a un intercambiador de calor de doble tubo a contraflujo y a contraflujo que tiene un tubo con un diámetro interno de 2,5 centímetros. Esta agua se calienta por medio de vapor de agua de condensación a 120 grados centígrados. HFG 2203 kilojoule kilogramos en el casco. Si el coeficiente de transferencia de calor total del intercambiador es de 1500 watts metros cuadrados por segundo, determine la longitud requerido para calentar el agua hasta 80 grados centígrados. Nos están pidiendo calcular de nuevo la longitud, si se dan cuenta. Te piden de nuevo la longitud, ¿no? Tú puedes decir, ok, voy a hacer lo mismo que hice arriba. Sí, por una parte sí, sí es cierto. Sí es cierto que nosotros podemos hacerlo de la misma forma, sí, pero se dan cuenta que te dice se calienta por medio de vapor de agua en condensación. O sea, te está diciendo que tu fluido frío va a ser tu fluido caliente, mejor dicho, va a ser un fluido en condensación. Y solamente te está dando el dato de 120 grados como entrada, ¿no? En sí, te calientas con uno en 120 grados. Tú ahí puedes pensar, ah, bueno, como yo calculé anteriormente una temperatura de salida para ese fluido caliente, voy a hacer lo mismo. En este caso, no es correcto. Y lo podemos ver en la siguiente gráfica. Nosotros vamos a tener o vamos a obtener un fluido caliente o un fluido en condensación. Y cuando a ti te digan un fluido en condensación, o sea, cuando está en un cambio de fase, esa temperatura se va a mantener constante, no va a variar, no vamos a tener
otro tipo de temperatura. O sea, esos 120 grados va a ser la misma para la entrada y salida de tu flujo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta al realizar este tipo de fluido en condensación, un cambio de fase. Entonces, ese 120 se va a permanecer constante. ¿Ok? Y por otra parte, ya lo pueden ver, calor constante. Y aparte, tenemos esta nueva sigla, HFG, que también le puede salir en su examen. No lo sé. Ese HFG se llama a la entalpía de cambio de fase, o también lo podemos conocer como calor latente, ¿no? Ese tipo de calor latente que nosotros ocupamos cuando hacemos un fluido en cambio de fase. Esas serían las recomendaciones cuando trabajamos con un líquido caliente, cuando sea un cambio de fase, una condensación, evaporación, ebullición, etcétera. Entonces, eso es lo que tener en cuenta al realizar estos ejercicios, ¿ok? Eh, y eso lo vamos a ver en este ejercicio y lo vamos a ver ahorita. Bueno, chicos, vamos a seguir con este número 2 de ejercicio. Entonces vamos a seguir haciendo el análisis, ¿no? Cuando era un fluido en condensación. Entonces, primero hay que identificar cuál va a ser tu fluido frío, tu fluido caliente. Entonces, en este caso, yo puedo ver en mi gráfico que va a llegar con un 17 grados centígrados y va a salir con más calor. Entonces, yo puedo decir que mi fluido frío va a ser igual al agua, ¿no? Eso sería agua. Entonces, yo sé que esta agua me está diciendo que va a tener un CP. Dijimos y habíamos concordado que el fluido frío iba a tener una nomenclatura de minúsculas, ¿no? Este 4180 joules sobre kilogramos. Acá podemos colocar grados centígrados. Puede ser lo mismo que nosotros podamos decir 4,18 kilojoules sobre kilogramos, ¿no? Ese kilojoule que habíamos conocido antes, no podemos transformar en eso, ¿ok? Entonces te dice que entra a una temperatura de 17 grados centígrados a razón de, o sea, su flujo máximo de 3 kilogramos sobre segundo, ¿no? Tenemos igual que hasta 80 grados centígrados. Igual en el gráfico te lo va a decir, pero ya sé que confunde a qué se hace referencia a esos 80. Dice que determina la longitud para calentar el agua. Esa agua va a estar hasta 80 grados centígrados. Ok. Luego te dice que tengo un tubo de contraflujo. Tubo en contraflujo dice que tiene un diámetro igual a 2,5 centímetros, ¿no? Esto va a ser lo mismo que podamos nosotros decir 0,025 metros, ¿no? Ese es su diámetro. Y bueno, vamos a continuar. Que nos dice que si el coeficiente de transferencia de calor total, o sea, esta agua se calienta por medio de vapor de agua en condensación. Fluido caliente va a ser igual a una temperatura de 120 grados centígrados. Esta HFDG se llama la entalpía, que era la que antes conocíamos nosotros igual como CP, como el calor específico. Es similar, ¿ok? Entonces podríamos decir nosotros que esto está así, ¿ok? Bueno, dice que tu coeficiente total va a ser igual a 1500 watts sobre metros. Y esto lo puedo cambiar. Esto, metros cuadrados por
grados centígrados, ¿no? Determine la longitud del tubo. ¿Qué longitud vamos a tener acá? Y bueno, eso es otro ejercicio que tenemos. Nos van a pedir la longitud, pero como habíamos dicho antes, en estos casos nosotros vamos a tener un fluido en condensación. ¿Y qué significa un fluido en condensación? Al tener un fluido en condensación, no va a existir una variación en la temperatura, no va a existir una variación en esa temperatura, ¿ok? En la temperatura del fluido caliente, ¿ok? Entonces, yo puedo directamente darme cuenta que para mi fluido frío, sí tengo los datos para poder emplazar en esta ecuación de acá, como lo habíamos hecho antes, ¿de acuerdo? Habíamos hecho antes esta ecuación de acá, que determina tanto el calor, el flujo másico y la temperatura, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos determinar con qué calor vamos a ocupar, vamos a obtener en en esto, en este sistema, ¿no? Entonces, ¿qué flujo másico tenemos acá? Tenemos flujo másico de 3 kilogramos sobre segundo, ¿no? Entonces, vamos a copiar esto acá. Vamos a pegarlo por qué calor específico. Lo podemos ver también de la siguiente forma. Ahí, que lo vamos a colocar en kilojoules, ¿ok? Y tenemos una diferencia en temperaturas que va a ser 80 menos 17 grados centígrados, ¿no? Entonces, esto lo vamos a llevar acá. Y aquí vamos a determinar con qué calor vamos a tener en este intercambio. Y aquí vamos a tener 790,02 kilowatts. Esos 790,02 kilowatts nos va a ayudar más adelante, ¿ok? Entonces, ahora vamos a poder determinar el MLDT. En la determinación de MLDT está de esta forma. Voy a copiarlo, ¿ok? Vamos a ocupar prácticamente datos similares, ¿ok? Entonces, tenemos esta ecuación de acá, que ya la conocemos, la hemos visto antes. Entonces, solamente nos va a quedar reemplazar en esto. T sub 1, ¿cuánto era T sub 1? T sub 1 y T sub 2 va a ser lo mismo para ambos, va a ser 120. T sub 2, ¿cuánto era T sub 2, chicos? 80, está bien. T sub 1 igual va a ser 100. T sub 2 va a ser igual a T sub 1 igual a T menos 17, ¿no? 17. Acá va a ser 120 menos 80 y acá va a ser 120 menos 17, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener con la media logarítmica una diferencia en temperaturas. O sea, esta diferencia que está existiendo en este cambio, ¿no? Entonces acá yo tengo que me sale 66,6 grados centígrados, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. Entonces, nosotros sabemos que el calor va a ser igual al coeficiente de transferencia total por el área por esta diferencia de temperatura que la sacamos de la media logarítmica, ¿no? Entonces, de esta ecuación podemos partir para poder encontrar esa área, ¿no? La área
que nosotros nos va a ayudar a encontrar la longitud. Entonces, arriba va a estar el calor. ¿Qué calor? El calor de acá, que lo tenemos presente, ¿no? Entonces, vamos a tener esto acá con el coeficiente de global, ¿no? Lo tenemos acá el coeficiente global. Y esto va a estar multiplicado por la diferencia de temperaturas, ¿no? Y listo. Aquí donde vamos a tener lo mismo que hemos hecho acá, pero acá con una pequeña variación que vamos a tener que llevarlo a watts, ¿no? No a kilowatts. Entonces, 790,02. 3 por 4,18 nos sale lo siguiente. 790,020, ¿no? Sería acá watts. Y listo. Nosotros ya tendríamos ya las unidades correctas para poder reemplazar en mi ecuación, ¿no? Entonces, esta área va a estar determinada por esta, y acá me sale 7,9, ¿no? 7,9 metros. Es el área donde se está transfiriendo el calor en este tubo. Pero a mí no me están pidiendo el área, me están pidiendo la longitud donde se transfiere el calor. ¿Qué longitud sería esa? Entonces, sabemos nosotros que por fórmula o determinando la longitud está dada de esta forma. Y acá lo voy a pegar, como vieron acá. Acá vamos a cambiar el área, 7,9. ¿Y qué diámetro va a ser ahora? Va a ser un diámetro diferente, ¿no? Es un diámetro de 0,025. Y aquí me va a dar una longitud de 100,6 metros. Y listo. Aquí es donde nosotros ya podríamos determinar a esa longitud vamos a ocupar en este intercambiador de calor por condensación. ¿Ok? Que es muy diferente a lo que hemos visto en el anterior. En el anterior no era un fluido caliente en condensación. En este caso sí. ¿Ok? Y eso sería el método de resolución por la media logarítmica, que en este caso nos dio el coeficiente de transferencia global y nos acortaron prácticamente todos los datos. Y eso sería todo.